Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos sigue por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Bueno, estamos aquí con nuestro tema de salir hacia la libertad, de todos los procesos que se pueden dar en nuestras vidas, en esta decisión que es la más importante que tenemos cada persona de dejar una vida equivocada, una vida errada, una vida con pecado, una vida que implica, por lo tanto, dolor, quebranto, angustia, desesperación, sin esperanza, y más bien salir a una vida, ¿sí? Que no es fácil, que no es simple, que no es llena de placeres, pero que es una vida que se descarga del pecado, de las dificultades que generan y de las consecuencias que atraen las malas decisiones, las conductas incorrectas, aunque muchas de estas son socialmente aceptadas, pero las consecuencias también son socialmente experimentadas. Así que esa es la idea del cristianismo, esa es la propuesta del cristianismo, el tener hacer un alto, poner un hito en nuestras vidas para decir, bueno, hasta aquí manejé mi vida de este modo y ahora quiero hacerla conforme a la voluntad de Dios. Y obviamente aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón, ¿sí? Y de ahí en adelante dejarnos guiar por su palabra. Y claro, digo, la vida no es que va a ser todo color de rosa a partir de ese momento. Por el contrario, a lo largo que hemos compartido estos temas y que quiero concluirlo el día de hoy, o quizás concluirlo el día de hoy, porque la próxima semana tengo en mente hablar un poquito respecto de una fiesta religiosa muy propia de Iberoamérica, ¿sí? Que es el Día de los Santos, el Día de los Muertos, ¿sí? Entonces, a lo mejor luego la continuamos, pero hoy creo que es un punto culminante que quiero compartirle, digo, a lo largo de este trayecto en el que hemos visto ciertas dificultades, hemos visto ciertos conflictos que se enfrentan a pesar de haber dado el paso, a pesar de haber tomado la decisión, a pesar de iniciar esta nueva vida basados y confiando en lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Así que la semana anterior habíamos visto precisamente esta firma de garantía, ¿sí? En la que Dios dice, yo conozco tu dolor, yo sé de tu dificultad, yo sé de tu condición y yo he jurado por mí mismo, yo lo he dicho, ¿sí? Por mí, que voy a sacarte de esta condición, que voy a ocuparme de tus dificultades, de tus enemigos, me voy a ocupar de favorecerte, ¿sí? Aunque para ti la situación no esté tan clara, yo conozco todo lo que hago, yo sé de mis promesas y las voy a cumplir plenamente en ti. Entonces, más o menos ese es el resumen, ¿no? De todas estas charlas que no sé desde cuándo las comenzamos a compartir, pero que hemos venido hasta este punto, en el que también Dios advirtió a ese pueblo algo que, permítame decirle, no es muy común, pero puede hacerlo porque es Dios en su soberanía, lo puede hacer, que es advertir, ¿sí? Que Faraón iba a endurecer su corazón, ¿sí? Entonces, para las personas, digamos, en general, el pueblo de Israel que estaba ahí, y que estaba tratando de creerle a Moisés y tratando de ver cuál es la respuesta que su Dios daba, con aquella expectativa mientras la situación se endurecía y etcétera, etcétera, en que aparentemente no se veía nada de parte de Dios, ningún obrar de parte de Dios, más era una comunicación de Dios con Moisés. Y Moisés, obviamente, al comunicar al pueblo a través de su hermano Aarón y decir, sí, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a salvar, Dios nos va a sacar, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer esto otro, pero no viendo que esas palabras de Moisés se cumplían, Moisés también mantenía una duda, ¿no? Y dice, el pueblo no me cree y Faraón tampoco me va a creer. Así que estoy en esta situación. Pero Dios le había dicho a Faraón, perdón, a Moisés, le ha dicho, él va a endurecer su corazón, ¿sí? Es decir, está previsto que él se niegue, que él se oponga, que él quiera prevalecer. Está previsto esto porque eso lo único que va a acarrear es que yo pueda manifestar todo mi poder, ¿sí? Yo entiendo que la situación era complicada, como entiendo que las situaciones son complicadas, como entiendo porque conozco como pastor las versiones que acompañadas de lágrimas muchas veces
me son comentadas, yo entiendo, yo comprendo, en algunas de ellas inclusive hasta me identifico porque también las he vivido, no en todas, pero sí en muchas situaciones. Y claro, el confiar en Dios, el saber de Dios, el conocer las promesas de Dios, pero no ver que las cosas se cumplan, es angustiante. Pero si ya estamos en el camino, si ya decidimos confiar en Dios, tenemos que permanecer, tenemos que perseverar, tenemos que aferrarnos a esas promesas, porque la palabra de Dios dice, y así es, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Es decir, que todo lo que Dios ha dicho que lo va a hacer, pues lo va a hacer. Y llegó el momento en que así sucede, ¿sí? A partir del capítulo 7 del libro de Éxodo, no lo vamos a leer obviamente, le recomiendo que lo haga, eso sí. A partir del versículo 7, nosotros vemos aquí dos cosas, ¿sí? Una dualidad de parte de Dios en su comportamiento, en su manifestación, mejor dicho, no en su comportamiento, sino en su manifestación, una dualidad. Por un lado vemos el poder de Dios castigador para con el enemigo, ¿sí? Castigador para con el que oprime, castigador para con el que se abusa, ¿sí? Y vemos, digo, esa parte que no es muy hablada, que no es muy comentada, que no es muy predicada, inclusive, de un Dios de firmeza, de un Dios que la palabra dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios Altísimo. Entonces vemos una dureza en su accionar en contra de aquellos que habían oprimido a su pueblo. Pero por otro lado vemos una increíble manifestación de amor para con su pueblo. Porque ¿qué es lo que encontramos luego? Encontramos 10 plagas, las conocidas como las 10 plagas de Egipto. Y mientras pensaba en este tema un par de días atrás, aquí cayó un aguacero espantoso hace unos 2 días, el domingo de la semana pasada. Luego de que habíamos culminado nuestras reuniones aquí en la iglesia, eh, por ahí de las primeras horas de la tarde comenzó a oscurecerse el cielo, que había amanecido bastante celeste y con un sol resplandeciente. Ese es el clima de nuestra ciudad. Y aproximadamente a las 4:30 de la tarde, acá en el sector donde nosotros estamos ubicados con la iglesia, que es a unos 20 kilómetros de la ciudad de Quito, somos una ciudad satélite acá en el Valle de los Chillos, se oscureció el cielo e inmediatamente comenzó una tormenta de truenos primero y luego una tormenta increíble, terrible, que le confieso aquí en confianza, se nos inundó la iglesia, se nos inundó mi casa, que vivo aquí pegado a la iglesia, se nos inundó la oficina, las oficinas de la iglesia, porque fue un aguacero terrible, ¿sí? De esos que no sé cada qué tiempo se dan. Y digo, hubo algunas cosas que se destruyeron. De todas maneras, junto con mi hijo pudimos sostener, a efecto de que esto no llegue a mayores, digo sostener el avance del agua nada más, para que no se entrara a más lugares. Y para el día de hoy, gracias a Dios, estamos enmendados en un 90%, ¿sí? Tanto porque se ha limpiado, se ha secado, y mirando que, bueno, la destrucción física fue eh, muy pequeña, gracias a Dios, muy, muy pequeña. Hay que hacer unos pocos arreglos, unos pocos cambios, pero no es más. Y le digo, me venía a la mente justo el domingo en la tarde, mientras estaba yo en la oficina, porque el domingo en la tarde me ocupo en la oficina de algunos asuntos de la iglesia también, y cayó este aguacero, ¿no? Y todo alrededor se puso blanco del granizo, y un granizo que caía con una fuerza increíble. Una de aquellas plagas fue la de granizo, ¿sí? Obviamente mucho mayor, porque esa sí causó tremenda destrucción. Y me acordaba de esto, ¿no? De que uno piensa que Dios no reacciona, uno piensa que Dios no llama la atención, uno piensa que Dios no tiene si es que cabe el término, quizás guardando un poquito la proporción, un poder destructivo, ¿sí? Que lo tiene, porque al fin de los tiempos eso es lo que va a hacer Dios, ¿sí? Va a destruir con su poder al malvado, al perverso, al que le dio la espalda, ¿sí? Entonces, yo veía y digo, increíble, ¿no? Es increíble lo que la gente llama el poder de la naturaleza.
Yo también acepto que es un poder de la naturaleza, una erupción volcánica que en nuestro país han habido años atrás, que hoy apenas cuando hay una pequeña erupción ya nos alarma, ya nos espanta, ya nos ponen en alertas de distintos colores, ¿sí? O cuando vemos aguaceros como este que terminan desbordando los ríos, o cuando hay una marejada que destruye las playas. Es decir, la naturaleza como tal se manifiesta, se manifiesta con la furia, con la ira y con la violencia de su creador, que es Dios, ¿sí? Entonces digo, por un lado, digo, hay esta dualidad, ¿sí? Este poder destructivo, si es que pudiéramos llamarlo de este modo. ¿Por qué insisto en dar esta palabra como un entendimiento más que una descripción o un adjetivo a Dios? Porque Dios no es destructor, ¿sí? Dios termina destruyendo después de advertir, después de anticipar, después de invitar, después de tener compasión, misericordia, paciencia, tolerancia, ¿sí? E invitándonos constantemente para que cambiemos, para que enmendemos, para que mejoremos, ¿sí? Y no lo hacemos, y no lo hacemos. Entonces, claro, después de 1 millón de oportunidades que Dios nos da día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, de 1 millón de bondades, de misericordia y de favor que Dios nos da para que cambiemos, para que corrijamos, y no lo hacemos, entonces Dios rescata a los suyos, ¿sí? Y destruye al enemigo de Dios, al enemigo de su pueblo, al enemigo de sus hijos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la dualidad? Por un lado, este poder destructor y por otro lado, un poder salvador. Porque de entre todas las plagas, ¿no? Que le voy a enumerar nada más desde la inicial, plaga de sangre, de ranas, de piojos, de moscas, de plagas en los ganados, de úlceras, de granizo, de langostas, de tinieblas, y por último, la terrible, la de la muerte de los primogénitos, solo las tres primeras también tocaron al pueblo de Dios y a su tierra donde ellos estaban asentados. Las otras ya no. Por ejemplo, la, la de las moscas, ¿sí? Que se topó con la varita, el polvo y todo se convirtió en moscas, terrible. Dice que inundaron las casas, los palacios de Egipto, de Faraón, pero que no entró ni una sola mosca a las ciudades y a las casas donde estaban asentados los hebreos, ¿sí? Y de ahí en adelante ninguna otra de las plagas tocó a los hebreos. Cuando estaban dentro de una misma jurisdicción, dentro de un mismo sector. Y claro, ahí uno ve que Dios es Dios, que Dios existe. No solo porque manda las plagas que muchos podrán decir, fue coincidencia, fue fruto de las circunstancias y tratar de darle alguna explicación lógica de por qué los ríos y el agua se convirtieron en sangre y por qué aparecieron los piojos y por qué las úlceras, etcétera, etcétera. Ya, perfecto, a lo mejor quieren dar una explicación en ese sentido de que por algo sucedió ese tipo de cosas. Pero ¿por qué sucede para todos los egipcios y no tocaron a los hebreos? Porque hay una mano que sostiene, una que castiga y una que protege, ¿sí? Hay un límite entre la ira de Dios y el amor de Dios. Hay un límite entre la salvación y la perdición. Hay un límite que Dios lo pone cuando ve los corazones de las personas. Entonces es increíblemente sorprendente saber que Dios actúa de ese modo. Por eso es que decimos, porque la palabra nos muestra y la realidad nos confirma de que efectivamente hay un Dios personal, hay un Dios que no actúa ni fabrica a sus hijos en serie, ¿sí? No, no es así. Dios trabaja con cada uno de nosotros, ¿sí? Y Dios puede permitir, por ejemplo, como hasta lo hemos visto, ¿sí? Dios puede permitir que las naciones, fruto de su desobediencia, fruto de su blasfemia deliberada, ¿sí? Por todo el manejo que tienen, injusto, diabólico, los gobernantes y los pueblos que los siguen, y que en medio de eso haya catástrofes, por ejemplo, pero que Dios guarde a sus hijos, que Dios guarde a su pueblo, que haya grandes hambrunas, pero que a su pueblo no le falte. Entonces,
qué importante es que nosotros podamos no solo conocer esta parte de la historia y el accionar de Dios dentro de la historia de la humanidad, que vemos miles de casos, ¿no? Miles de casos, y que nosotros podamos tomar una decisión correcta, una decisión sabia. Yo decía, con temor y temblor, obviamente, hace algunos años, cuando, que son aproximadamente unos 25 años, cuando yo comencé a servir a Dios a tiempo completo, antes de tener una consagración inclusive ministerial como la de pastor, que la obtuve 2 años después de servir a Dios a tiempo completo. Y que la obtuve porque Dios me la quiso dar, no porque yo la provoqué, no porque yo la busqué, ni porque cumplí un requisito, simplemente porque Dios, en su perfecta voluntad así, decidió hacerlo. Y, y vivíamos una época acá en el país extremadamente crítica, ¿sí? Miles de personas salieron del país en busca de mejores opciones laborales para tener una condición económica con que sostener a sus familias. Eh, Muchas personas, me atrevo a decir cientos de personas, murieron fruto de la crisis económica que vivió nuestro país entre los años 95 al 2000 más o menos, recrudeciendo cada vez más conforme avanzaba el tiempo. 97, 98 fueron años terribles. ¿Por qué moría la gente? Pues por la angustia, por la desesperación, porque había, eh, aparte de las necesidades, de la inflación inmensa que había en nuestro país, habían depositado sus dineros y su confianza en algunas instituciones bancarias que ofrecían grandes intereses, que ofrecían unos intereses que eran creíbles. ¿Por qué? Porque la inflación también era grande. Entonces uno decía, no, sí, pues o sea, si a mí me pagan un alto porcentaje por un dinero a plazo fijo o por mis ahorros, también es grande el interés que estoy pagando por mis compras a crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, mucha gente que tuvo dinero, muchos de esos dineros fruto de jubilaciones o de algo que sucedió en nuestro país, que se llamaban las compras de renuncia, con el ánimo de bajar el tamaño del Estado. Hubo en algunas instituciones estatales de nuestro país la compra de renuncias. Entonces había gente que decía, no, perfecto, yo vendo mi renuncia, cojo una buena cantidad de dinero, en aquel entonces en la moneda anterior de nuestro país, que era el sucre, entonces se cogían millones de sucres, y la gente hasta tomar una decisión, hasta ver en qué emprender, pues depositaba el dinero a plazo fijo en distintas instituciones que en medio de la crisis congelaron los fondos por disposición gubernamental. Entonces, las personas que habían vendido sus renuncias, es decir, que no tenían ya un trabajo, ya no tenían un ingreso, era prácticamente imposible conseguir un trabajo en aquellas épocas, si más bien las instituciones públicas y las empresas privadas y los negocios privados se deshacían de las personas porque era insostenible la situación, y de pronto saber que el dinero que era su respaldo, entre comillas, quede congelado ahí hasta, creo que quedó como 2 años en algunos de los casos, y en otros casos iban entregándoles unos certificados, diciendo, sí, certifico que el señor tiene tantos millones aquí. Y esos certificados se los vendía pues para hacerlos efectivo, porque uno con certificado no compraba nada. Entonces, esos certificados que le daban a uno por 10 millones, pensemos, ¿sí? Luego se vendían, ¿a quiénes? A los mismos señores que nos daban los certificados, es decir, a las mismas instituciones financieras, ¿sí? Pero nos compraban en menor valor, nos compraban en el 50% del valor, en el 60%, máximo en el 70% del valor. Entonces, yo tenía 10 millones, yo no tenía, no tenía un centavo en esa época, y creo que fue lo mejor que me pudo pasar, porque pensemos que una persona tenía 10 millones, ¿sí? Pero congelados. Entonces le daban un certificado diciendo el señor tiene 10 millones, y luego vendía a las mismas instituciones, decía, pero te compramos en 7 millones. ¿Sí? Entonces fue un gran negocio para las instituciones financieras, para los bancos, ¿sí? Y para las personas que se dedicaron a esto, que eran ellos mismos, porque eran los únicos que tenían el dinero. Y fue una crisis económica terrible, que ya le digo, mató a mucha gente. Había gente que todavía no optaba, por ejemplo, por una jubilación, porque le faltaban unos pocos años de aportes,
y se quedaron sin ingresos. Entonces, gente que era enferma y que vivía eh, con su sueldo para solventar la medicación, y no solo que no había medicación en los hospitales públicos, ¿sí? Sino que ya no tuvo para comprar y murieron. O sea, fue una crisis terrible que vivimos aquí en aquellos años. Y, y yo decía, a mí no me tiene por qué ir mal porque yo soy hijo de Dios. Y digo, lo decía con temor y temblor, porque yo también tuve una crisis muy grave, pero no llegué a irme del país para solventar a mi familia. Siempre estuvimos juntos, aunque me pasó por la mente varias veces hacerlo, ¿sí? Nunca me faltó un plato de comida. Es decir, estuve sostenido y sustentado a pesar de una terrible condición económica generalizada. Fueron muy pocas, poquísimos el grupo de privilegiados que se beneficiaron de una crisis tan grande o que no les afectó de manera tan profunda como fue con el resto de personas. Digo, Dios puede hacer eso. Dios lo hizo, me consta. En los últimos años igualmente vivimos crisis económicas terribles. Nuevamente hay una gran ola migratoria de nuestro país hacia distintos rumbos. Eh, en fin, pero Dios guarda a su pueblo, Dios protege, Dios respalda, Dios ampara, Dios es Padre, Dios nos acoge. Su mano que nos levanta, nos sostiene, nos provee, nos enseña el camino, no nos desampara, no nos desampara. Hay muchas situaciones y personas que viven del día a día sin saber lo que será mañana, que les pasa por su mente ideas terribles, pero no encontrando otra solución. Tratamos aquí en la iglesia de ayudarnos unos a otros. Hay quienes podemos dar algo para una canastita de víveres, eh, en especie lo damos, y eso a su vez hacemos llegar a las familias que lo requieren, que lo necesitan, ¿no? Entonces, hemos visto la mano de Dios sosteniéndonos, sustentándonos, protegiéndonos, guardándonos. En la pandemia fueron años terribles, que afectó a muchos negocios, a muchos comercios, a muchas empresas, que afectó a muchas iglesias, ¿sí? Y Dios nos guardó. ¿Cómo? No me pregunte. Solo sé que Dios es Dios. Así que yo quiero compartirle ahora rápidamente, porque me he permitido tomar algunos minutos para este preámbulo y hacerle notar la clave para que nosotros estemos bajo esa protección de Dios. Y dice así, en el libro de Éxodo, capítulo 12, del versículo 1 al 11, estuvimos hasta la semana anterior, capítulo 6, ¿sí? Pero el 7, 8, 9, 10 y 11 hablan de estas plagas, todas estas que me permití mencionarlas, y llegamos al capítulo 12, que habla prácticamente de los pocos días anteriores a la salida del pueblo de Dios de Egipto, tal como Dios lo había determinado, con mano fuerte, con brazo extendido, para que tanto el pueblo hebreo sepa que tiene su Dios, que vive, que reina, que se manifiesta, cuanto Faraón que sepa y que le quede constancia de que con el Dios de los hebreos, con el Dios de Israel, no se juega, ¿sí? Y dice así, yo voy a hacer la lectura de la palabra, siempre pidiéndole que usted me siga con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés, a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego
y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y no lo comeréis y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Bueno, esta fue la instrucción que había recibido Moisés y Aarón para comentarle al pueblo de Dios y decirle, bueno, eh, es la Pascua de Jehová. ¿Qué significa Pascua? Pascua significa paso. ¿Cuál es el paso que se iba a dar de parte de Dios? El paso de la esclavitud a la libertad, ¿sí? ¿Cómo me he permitido llamarle a esta pequeña charla? El día de mi libertad. ¿Por qué? Porque nótese que Dios eh, hace, saca a flote y le dice, este día, ¿sí? Este día que yo estoy determinando, va a ser el primer día del primer mes del año calendario de ustedes los hebreos. A partir de aquí ustedes van a comenzar a contar los días y los meses en su calendario. ¿Por qué destaco yo esto? Quizás haya un mayor entendimiento, mayor profundidad en estas palabras, pero yo destaco más por un sentimiento de gratitud hacia Dios, ¿sí? Y es el poder identificar quienes podemos hacerlo, quienes tomamos en consideración esta situación, de identificar cuál es el día en que nosotros tuvimos el primer paso de nuestra libertad. En mi caso, por ejemplo, fue el 17 de noviembre de 1991, ¿sí? El 17 de noviembre de 1991 fue el día en que yo fui por primera vez a una pequeña iglesia llamada Centro de Adoración Cristiana, que es la misma a la que me pertenezco el día de hoy, ahora en la condición de pastor. Y fui allá y nunca más dejé de, de fallar, de faltar, ¿sí? Todo el tiempo asistiendo, perseverando, los domingos, luego entre semana, etcétera, etcétera. Y fue el inicio del día de mi libertad. Teníamos una linda costumbre en aquel entonces, cuando éramos una sola congregación, pequeña, muy familiar, muy bonita, pero hay que crecer, ¿sí? Hay que ganar almas para Cristo. Y teníamos una costumbre, no sé si era una vez al mes o con cierta periodicidad, en que al final de un culto, de los cultos, se cantaba una canción en la que se iba diciendo, fue un día lunes, el día que Jesús me tomó, fue un día martes, fue un día miércoles, jueves, así, y cada quien se iba parando el día con el que se identificaba. En mi caso fue un día domingo, que fue el día que yo fui por vez primera a la iglesia, y al día domingo siguiente acepté a Cristo en mi corazón con la explicación que me habían dado, y me regalaron una Biblia y comencé a leer la palabra de Dios. Entonces, cuando tocaban la canción y mencionaban el día domingo, yo me ponía de pie juntamente con mi esposa y con mi único hijo en aquel entonces, ¿sí? Entonces digo, es necesario tomar en cuenta, ¿no? Sería bueno. Yo alguna vez, un hijo mío creo que fue, me preguntó, me dice, papi, ¿por qué tienes esa clave en, qué sería? Pues en algún cajero de banco. No tengo idea. Hace muchos años, cuando eran niños mis hijos, y me acompañaban cercanamente a ese tipo de actividades, me dijo, ¿cómo así se te ocurrió poner la clave, qué sé yo, 1711? ¿Sí? Entonces le dije, porque fue un día 17 de noviembre que yo llegué a los caminos del Señor. Y para mí tiene mucha trascendencia mi fecha de libertad o de nuevo nacimiento, como también se conoce. El segundo aspecto que hay que tomar en consideración, y es la parte más importante, es que les da una disposición, le dice, todos ustedes, previo a la salida, van a tomar un cordero macho sin defecto de un año, ¿sí? Lo van a inmolar y la sangre van a tomarla para pintar en los dinteles de la puerta de donde vayan a comer, porque esa noche habría de pasar el ángel de la muerte, ¿sí? Y donde no veía la sangre del cordero inmolado, ¿sí? Habrían de cumplirse la última plaga, que fue la plaga de la muerte de los primogénitos, tanto de los seres humanos, de los egipcios, cuanto de sus ganados, ¿sí? Pero en donde se veía la sangre, pasaba de largo, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto simplemente, el cordero es la anunciación y la simbología de Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y cuya sangre nos limpia de pecado
y ya no permite que vayamos a experimentar la segunda muerte. La primera muerte es la física, a la cual todos estamos expuestos, excepto aquellos que estemos con vida cuando Cristo venga, si es que ese es el caso, ¿sí? Pablo y los apóstoles de aquel entonces aspiraban a estar con vida para la segunda venida del Señor, si ellos hace 2000 años tenían esa aspiración, y yo más 2000 años después, ¿sí? Y esa es la simbología que se resume de esta manera para, para concluir. Aquel cordero sin defecto, macho, de 1 año, es Cristo Jesús, quien viviendo en este mundo no tuvo defecto, no tuvo pecado, no tuvo cosa de que arrepentirse, ¿sí? Fue macho, fue un varón, porque para esas épocas había varones y mujeres, también había personas que habían distraído, que habían sido engañadas, que habían sido eh, confundidas en sus identidades, pero aquí dice que tenía que ser un corderito macho, y el cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino en condición de hombre acá a la tierra. Y habla de 1 año porque obviamente un corderito de esa edad no había sido trabajado, no había sido usado para absolutamente nada más. No había más pureza que la de un corderito de 1 año. Y eso habla de la condición de Cristo Jesús, de la pureza, de la santidad, de la integridad, pero habla también del sacrificio de Cristo Jesús, porque dijo que le tendrán que inmolar en el día 10 y guardarle hasta el día 14, en el que en la noche tenían que asarlo y comerlo totalmente, ¿no es cierto? Entonces eso habla de que nosotros debemos aceptar totalmente todo el sacrificio de Cristo. No solo aceptar el sacrificio que me trae las promesas, sino también el sacrificio que me trae la disciplina de vida. Y bueno, el paso para entrar en esta vida de libertad en Cristo Jesús, el día de mi libertad. Cada vez que me acuerdo, se me conmueve de gratitud mi corazón, de saber que fui rescatado por mi Señor Jesucristo, que es lo primero que tenemos que hacer, aceptar a Jesucristo en nuestro corazón y decirle: bendito Dios, ven a mi vida, yo te acepto como el Señor de mi vida, yo ya no quiero seguir viviendo de manera desordenada, yo quiero quitarme el peso de mi pecado y de la culpa que eso conlleva, yo quiero tener una vida de plenitud, de libertad, lo que sea y lo que venga, pero contigo. Ven a ser el Señor, el dueño de mi vida. Aceptar, dice que fue inmolado, aceptar que el sacrificio de Cristo Jesús es el precio por mi pecado, es decir, que para que yo pueda vivir en gratitud con Dios, yo tengo que reconocer el favor que Él me ha hecho. Yo no puedo decir voy a aceptar a Cristo Jesús en mi corazón y a la vuelta de la esquina ofenderle, lastimarle, agredirle, blasfemar contra Él, considerar inmunda su sangre. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque yo tengo en mi corazón una gratitud enorme y en mi mente siempre vigente el pensamiento del favor de Dios por mi vida, ¿no? Es decir, no solo que quien debía estar en esa cruz era yo, sino que quien debía irse al infierno, ¿sí? Era yo por mis actitudes, por mi conducta de vida manifestada de distinta manera, ¿sí? Sumada a una hipocresía que trataba de camuflar como que si la gente me iba a salvar o la gente me iba a condenar. La justicia humana no llega a ese punto, pero yo sé que Dios en su justicia perdonó todos mis pecados pasados y me da un camino a seguir para poder entrar, aunque la puerta es estrecha, pero poder ser yo ese remanente que llegue a la presencia de Dios y por la eternidad viva en su presencia. Entonces, aceptar ese sacrificio por mis pecados y que me conduzca a eso, que me induzca a vivir en santidad como corresponde. Y por último, ¿sí? Saber que de ahí en adelante Dios me va a guiar, ¿no? ¿Sabe qué pasó con el pueblo? Que salieron de Egipto y Faraón dejó salir, por fin dejó salir al pueblo, y cuando se encontraron frente al Mar Rojo, que quizás sea los temas que hablemos en unos 15 días, porque ya le digo, en 8 días quiero hablar de estas fiestas religiosas, y es necesario, digo, que nosotros sepamos que una vez que salimos de ahí, fuimos con una dirección. Es decir, el pueblo de Israel no salió a la loca, no salió a la aventura. No es que ya se libró de los egipcios y ahora sí vivamos la vida loca. No, no fue así. El pueblo de Israel salió de ahí y de ahí fue dirigido por Dios a través de una nube y misma que se convertía en nube de fuego para iluminarles en la noche a efecto de que no se detengan, dice la palabra de Dios.
Entonces, claro, yo celebro el día de mi libertad, ¿sí? Pero también celebro cada día que camino en libertad, en la libertad que Cristo Jesús nos ha dado. Que Dios nos bendiga poderosamente nuestras vidas y que Dios sea hablando, guiando, instruyendo a través de estas pequeñas prédicas. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará como el Rey.